Bueno, y comenzamos a dialogar, doctor. Seguramente acá los compañeros del panel también van a hacerle preguntas. Hablábamos fuera del micrófono, los otros días hablamos con una señora que tiene su padre, en un geriátrico de Laguna Paiva, donde ella comprobó que hubo violencia física. Entonces nosotros nos preguntábamos... Servan, se llamaba. Exacto, ahí está. Chica. Entonces nosotros nos preguntábamos, doctor, si hay un control sobre los geriátricos, no sé, acá en la ciudad de Santa Fe, si es lo mismo que en Paiva, ¿quién regula precisamente todas estas cuestiones? Eso es lo que nos preguntamos por un lado. Y si existe esa cuestión de violencia, y usted nos contaba un detalle muy particular también fuera del micrófono. Sí, por supuesto están regulados. Dependiendo del tipo de geriátrico, cuando se trata de ancianos que ocupan camas en una institución, que son categorizados como autoválidos, o sea, que están en capacidad de valerse por sí mismos en la actividad de la vida diaria, es desarrollo social el que controla, o sea, es la provincia. Distinto es cuando estamos hablando de personas con algún tipo de problema para las actividades de la vida diaria, o sea, estamos hablando son calificados como semidependientes o dependientes, ahí depende de Salud Pública Provincial, o sea, el Ministerio de Salud. Y por supuesto que el Ministerio inspecciona. Lo que yo te decía fuera del micrófono es que, digamos, este tema es un tema bastante complejo para expresarlo y sintetizarlo, pero nadie va a tocar el timbre a un geriátrico para ver si a alguien le están pegando. O sea, es necesario que haya una denuncia. Claro. Una cosa es la inspección que puede hacer una entidad de gobierno y otra cosa es un hecho puntual. Y te aclaro, más allá de lo que yo no sabía, esto que pasó en Laguna Paiva, creo que dijeron. Sí. Bueno, pero tampoco conozco la institución, pero digamos, es complejo plantearlo así porque esto puede no tener nada que ver con la institución. No nos olvidemos de la institución, o sea, nada que ver en el sentido de que la institución puede intentar hacer las cosas bien, pero de golpe pasa que ocurre que una determinada persona, suponiendo que haya sido real que lo hayan armado a otra persona, entiendo lo que de golpe va y agrede a otra, ¿viste? Esto es como vos tenés el mejor colegio del mundo. Perfecto. Y de golpe tu hijo viene con un ojo hinchado. ¿Y qué pasó? Le pegaron, ¿viste? Y se peleó con el otro compañero. Y bueno, es el responsable del colegio, es responsable el maestro. Bueno, es bastante complejo el tema. Sí, está bueno. Entonces, ahora, lo que yo te decía también fuera de micrófono es que me atrevo a decirte, a ver, tal vez una de las mejores formas de prevención para la familia que nos está escuchando y que tiene que por la causa que sea institucionalizar al padre, a la madre, al anciano de la familia, es que sí que una forma de prevenir es elegir el geriátrico en función de quiénes son las personas que conducen y que prestan los servicios en el geriátrico. Claro. Cosa que la mayoría de las familias santafesinas no hace. La familia cuando elige un geriátrico va pensando en un spa, ¿viste? Sí. Pero cuando se va a operar el corazón no piensa en el spa, piensa en quién lo va a operar. Y ahí es donde viene el problema. O sea, la gente ya tiene tergiversado el tema. O sea, lo que busca, ¿qué es lo que busca? Por empezar, la mayoría de nuestras familias acá en el país en general, yo siempre digo los argentinos somos familiares, no quiere institucionalizar a nadie. Ese imaginario social donde se sacan los ancianos encima, los llevan a los geriátricos, es totalmente falso. De hecho, las estadísticas te lo demuestran. El país tiene de cada 100 personas mayores, solamente 2 están en geriátricos. Es uno de los países con menor índice de institucionalización que hay. Estados Unidos andan en 5, Noruega, Suecia andan en países que nosotros consideramos muy desarrollados, con mucha educación, andan en 7. Entonces, en principio, no somos un país que institucionaliza ancianos. Queremos que los ancianos envejezcan en nuestra casa. Pero a veces se puede y a veces no se puede. Porque las prestaciones que necesita ese anciano deben tener determinadas características. Si vos tenés un anciano que está demente, necesitas a alguien que sepa atender la demencia. Y ahí es donde viene el error. Entonces la gente va, de golpe, llegan a la conclusión que tienen que llevarlo a un geriátrico. Entonces salen, a mi criterio, totalmente errados en este sentido, a buscar solamente, y no digo que no lo hagan, pero solamente la visión del hotel de 5 estrellas. Entonces, si la cama es individual, si tiene vista, no sé, como yo en este momento acá, al río o no sé, a la laguna Setúbal, por decirte. Y lo primero que tendrían que hacer es, a ver, señor, ¿quién conduce esta institución? ¿Quiénes son los prestadores? ¿Qué currículum tienen? ¿Quién es cada uno de ellos? Y lo remito al inverso. O sea, vos en este momento te tenés que operar de una hernia, te digo algo, o una vesícula, que es una cirugía realmente pava para lo hace un residente de primer año, y sin embargo averiguás quién es el tipo, qué sanatorio es, averiguás absolutamente todo. Y cuando llegás a la conclusión que ese profesional te genera confianza, entonces ahí sí le pones la panza para que te opere. Ahora, resulta que le llevamos, entre comillas, al abuelo de la casa.
con una demencia, se orina, se defeca, de golpe se vuelve agresivo, de golpe está desinhibido hasta sexualmente, hace chanchadas, come, no come, un paciente complicadísimo. Y entramos y miramos a ver si tiene vista el río, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces, el primer consejo porque vos me decís, ¿qué tiene que ver esto con abuso y maltrato? Bueno, sí, tiene que ver. Pero claro, porque la gente que cuida, yo venía escuchando por ahí que los maestros, la verdad que yo no conozco el tema, no me gusta hablar de lo que no conozco, pero se jubilan antes, porque es un trabajo muy desgastante y demás, y que las vacaciones y demás, yo pensaba, ¿no? ¿Se acuerdan de nosotros los médicos? ¿Saben la vida que hacemos nosotros? Claro. Nosotros estamos cualquier chico que se recibe, un hombre de 25 años que se recibe de médico, una chica que se recibe de médica de 25 años, están 24 horas despiertos atendiendo todo lo que la sociedad no quiere ver. Porque baleados, homicidios, suicidios, muerte de chicos, y bueno, yo todavía no me tengo 63 y todavía no me puedo jubilar, o sea, no, claro, esa es la realidad, sí. Más allá que no quiera, pero no me puedo jubilar. Entonces, eso genera en el que cuida, en los médicos, los enfermeros, todo el equipo de salud cuida de alguna manera. Si lo llevamos a un geriátrico, más allá de la calificación de cada uno de los que deben cuidar, que es un tema que vos medio me insinuaste la pregunta de cómo se eligen esas personas, pero bueno, lo corremos un poquito de lado. Más allá de eso, supongamos que estén calificados esas personas, que es un geriátrico que está conducido por especialistas en geriatría y gerontología, tiene equipo multidisciplinario y califica a sus trabajadores. Más allá de eso, es casi inevitable que se produzca un hastío, un cansancio, que es muy difícil de regular, porque hay gente, ¿cuál es la forma que yo mido el agotamiento de ustedes para no darle vacaciones, darle, no sé, un tiempo de descanso y demás? Hay gente que de golpe te trabaja 2 o 3 años seguidos y está chocho, y cada vez está más motivado. Y hay gente que hace 15 días y pide licencia. Entonces, eso a veces se traduce en que esa persona anciana, en la que la familia fue a buscarle el spa, está cuidado por una chica o una persona que está realmente saturada. Entonces, de golpe, la forma, por desmanejo de esa cuidadora, de golpe se transforma, en vez de cuidado, en agresividad. Pero te decía también fuera de micrófono que paradójicamente la mayor cantidad de abuso y maltrato hacia los ancianos no se dan en los geriátricos. Escuchen esto, ¿no? Lo que va a decir el doctor. Claro, se dan en los domicilios. Porque tengamos en cuenta esto, un geriátrico, más allá de que sea bueno o malo, como lo quieran calificar, no importa, inventemos un geriátrico cualquiera, es una institución. O sea, hay gente que se mueve en ese tipo, hay pasillos donde la gente ve. Hay gente de hecho, los más avanzados en este momento tienen cámaras, tienen sistemas de control a través de software de computación donde vos podés saber prácticamente todo lo que está pasando, se está indicando y administrando al anciano. Pero, o sea, es muy auditable eso. Pero así no lo tengan. Si yo soy un agresor, me es mucho más difícil agredir en una institución que agredir en un domicilio donde yo estoy solo con el anciano. Y ahí está lo otro error de la familia, donde se conforman elijamos una señora, una buena mujer que cuida a mamá. Entonces, una buena señora. Yo me pregunto, ¿cómo se califica? ¿Cómo se mide la buena señora? Claro. No, bueno, porque es soltera, porque es viuda y no se volvió a casar. Usted me entiende lo que le quiero decir. O sea, hoy en día, en la sociedad en que vivimos, no hay un filtro para eso. Entonces, pasa que lamentablemente, y esto mi intención no es que la gente tenga miedo en esto, pero sí advertirles. Y tomar mejores decisiones. Claro que. No, es que la gente un poco lo tiene claro de que es un problema que alguien entre a tu casa de la misma manera. Fíjate vos, ninguna madre deja al bebé a que lo cuide cualquiera. Entonces yo te digo, hagamos el mismo análisis. La madre no le entrega a cualquiera, tengo que salir, no sé, toma el bebé a la primera que pasa porque es mujer de buena familia, entre comillas. No. Tiene que estar muy segura para dejar un bebé. Bueno, lo mismo tenemos que hacer con el anciano, más si tiene un trastorno cognitivo, o sea, si tiene una demencia. Pero, pero entonces debe haber algún tipo de cuidador de anciano, entre comillas, que sea con una cierta carrera, con una cierta capacitación, con algo que sea como una vocación de servicio. Debe haber. Mira, yo decía como una niñera, porque acá las niñeras también no son como un babysitter como en otros lugares donde es pagada y bien pagada porque uno le confía el cuidado de los hijos. Eso es mirá, en el año 85 yo formé el primer cuidado de ancianos para el país. Empecé en la localidad de Recreo cuando yo vine a vivir a la provincia, y a partir de ese momento
se empezaron los cursos que yo pude dar en ese momento, que después los fui reproduciendo desde Salta hasta Tierra del Fuego, porque estuve todo el país recorriendo y dejándolos. Se fueron reproduciendo y ahora se produce, hace ya unos años, desde la Dirección Nacional del Adulto Mayor, que con sede en Buenos Aires, que depende de desarrollo social a nivel nacional, la formación de cuidadores. Existe la formación de cuidadores y hay proyectos de ley funcionando, inclusive ya hay registro nacional de cuidadores donde se empieza todo a desarrollar esto que vos estás diciendo que debería ser una cosa ya funcionando. Pero la realidad es que es un tema muy complejo, porque el hecho que yo te forme como cuidador, un poco como vos me decías, cómo se elige una persona, mira, estamos viendo por la televisión recién que hay un falso médico, no sé, de 4 años. 4 años. Y la gente que ignora estos temas dice, qué barbaridad, ¿cómo ese sanatorio tenía 4 años un médico? Y bueno, yo te digo, vos falsificás documentación y sos médico. Y fíjate que lo llamativo de eso es que estaba leyendo también en el Monitor, que dice que la familia festejó cuando se recibió. Sí. Esto que te está diciendo, que es un psicópata que le vendió a la propia familia que era médico. O sea, no se quedó porque son tipos que en realidad no están bien de la cabeza. Ahora, ¿ustedes creen que los falsos médicos solamente no están bien de la cabeza? Mirá que jodido lo que te voy a decir. Vos sos querés ser senador, diputado o presidente de la nación. ¿Cuál es el análisis o el test que te hacen para habilitarte? Ninguno. Bueno, no me pregunté más nada. ¿Me entiendes? Entonces, si la vamos a llevar a la cuidadora, pobrecita, que es una chica, quién sabe, que tiene apenas una escuela primaria terminada, y que no tuvo, bueno, sin embargo, y con necesidades económicas. Vos fíjate, yo los invito a que ustedes el diario local, el vespertino, busquen, digamos, ofrecidos de trabajo, y la masa ofrezco para cuidar ancianos o niños. Sí. Y bueno, entonces es una realidad porque la gente tiene necesidad. Ahora, que es también una necesidad, que esto que vos planteaste, siga avanzando este proceso de calificación de gente a través de la capacitación, registro y seguimiento, porque no alcanza con solamente yo tengo el diploma de cuidador, sino que debería haber una recategorización, revalorización, rendir cada tanto tiempo certificados de buena salud, de buena conducta, todo eso es un paquete. Hoy la realidad es que la familia que tiene un anciano en la casa y que tiene un problema y que pretende dejarlo en su casa y que recurre a alguien está muy desprotegida, porque si bien existen en PAMI, por ejemplo, te dan servicios, te buscan, tienen listados de cuidadores, son todos esbozos, pero no hay un programa nacional estructurado que a vos te dé tranquilidad. Fíjate, no nos da tranquilidad. La gente que se internó en ese sanatorio, me operó el médico que no era médico. Claro. ¿Verdad? Y tiene que haber un seguimiento de capacitación, no un seguimiento personal. Pero ayudémoslo, como digo, claro. El mensaje, fíjate vos, yo estoy dando el mensaje a la familia de que por lo menos sepa qué es lo que busca cuando elige un cuidador y sepa qué es lo que busca cuando elige un geriátrico. Entonces, si empezamos mal, empezamos solamente, ya digo, ¿para quién no le gusta que el geriátrico sea lindo? Y por supuesto que debe ser lindo, agradable, bien iluminado, pero no es lo primordial. Yo recuerdo cuando a mi suegro lo operaron en la Fundación Faravalora del Corazón, que estuve varias veces. ¿Y cuál era la prioridad familiar? Que lo opere el equipo Favalora. Ahora, si vos me preguntás de qué color eran los pisos, la habitación y a dónde se veía por la ventana, no tengo la menor idea. Claro. Pero sí me acuerdo perfectamente de quién lo operó. Era otra prioridad, exactamente. Entonces pongamos las prioridades en su lugar. Fíjense cómo fue que se dieron cuenta de que Guillermo, se llama Guillermo Chauderón, en San Nicolás fue esto. Sí. Se descubrió porque las autoridades de la clínica donde él trabajaba le pidieron un certificado de título y matrícula recién en este momento, para avanzar con un proyecto que él mismo había generado. Iba a coordinar, pero ante la tardanza del falso médico decidieron solicitar directamente la documentación en la Universidad de La Plata. En el año más o menos, les cuento una anécdota que es para la risa, pero para que se den cuenta el nivel de psicopatía de estos personajes. Porque además no se gana bien siendo médico. Convengamos que hay médicos que pueden ganar más o menos, pero no es una profesión redituable de por sí. Hay una masa de muchachos en este momento que están trabajando por muy poca plata y exponiendo su salud, exponiéndose al mismo hospital Cuya que alguien no los mate porque no les gusta cómo lo atendieron. No es una profesión que vos me decís, me salvé. Tenés que estudiar toda la vida. Es una inversión permanente. Construir un médico es un gasto altísimo. Yo lo que he gastado en mí mismo, lo que ha gastado mi familia primero, lo que he gastado en mí mismo, es una fortuna.
Si yo lo doy vuelta, digo, a ver, ¿cuánto me quedó lo que invertí? No cierra. Ahora, fíjese, por eso hasta dónde llega la psicopatía. Hubo acá en Santa Fe, no me pregunten qué institución, pero una institución seria. Eran 2 hermanos. Ninguno de los dos trabajaron durante varios años. Ninguno de los dos fue médico. ¿Cómo se descubrió? Uno se pega una piña con el auto, termina internado. Claro, la obra social le dice, bueno, a ver cuál es tu número de afiliado y demás, y se dan cuenta que corresponde a una médica, no un varón. Bueno, el colegio de médicos interviene, bueno, se detecta que ninguno de los 2 hermanos era médico. Miren dónde está la patología. Las esposas no sabían que no eran médicos. Como pasó con este caso, los padres no sabían que no eran médicos. ¿Saben cuántas materias tenían aprobadas? Uno había aprobado anatomía, la primera materia, y otro había hecho anatomía y fisiología, 2 materias. Con eso se manejaban en servicios de guardia, porque el tema es así. En la emergencia es muy fácil. Claro. Hoy un enfermero que trabaja unos años en un hospital, como por ejemplo el Cuyen o el Iturraspe, que mueve mucha gente, bueno, casi conoce todos los procedimientos, porque son 30, 40, 50 procedimientos que vos tenés que saber. Por supuesto que no lo habilita, pero los conoce. Y estos tipos se juegan y lo hacen. Ahora, acá viene la anécdota. Cuando se detecta esto, la empresa, por supuesto, busca toda la documentación y le muestra al juez interviniente de que estaba todo, claro, tenían todos los documentos la empresa, no es que lo tomó de loco, está todo falsificado, diplomas, todos certificados, matrícula, todo. Todo era trucho. O sea, esta institución, yo no la conozco la institución esta, pero no sé si es, porque por eso digo, hay que tener mucho cuidado, porque se menciona la institución, entonces, ¿cómo dejaron que un hombre 4 años? Pero hay que ver cómo entró ese hombre ahí. Entonces, en este caso yo te digo, tenía absolutamente todo, además trabajaba en un hospital público acá también. Todo era falso. Ahora bien, lo interesante. La justicia lo empieza a seguir, que ellos desaparecen, por supuesto. Pasan 6 meses, un día yo estoy hablando con el gerente de la empresa esta, suena el teléfono, y el gerente se puso pálido, el gerente dice, no puede ser que sea tan cara dura, vos sos loco, vos tenías que estar preso. Bueno, le cuelga el teléfono. Digo, ¿quién era? Me dice, ¿sabes quién era? No, fulano de tal, uno de los hermanos, ¿y para qué te llamaba? Me quería cobrar la guardia. ¿Cómo la guardia? Sí, porque él había hecho la última guardia, dice que yo en la empresa no la cobró. Entonces, y digo, ¿pero qué le dijiste? Bueno, y le dije que no la podía cobrar si eran delincuentes. Y ¿sabes qué me contestó? Y yo la guardia la hice. Así que bueno, ¿te das cuenta? Así está. Doctor, quedarse un ratito más, y vendemos y seguramente el panel va a seguir preguntando cosas. Estamos dialogando precisamente con el doctor Hugo Valderrama, médico geriatra, máster en gerontología, doctorado en ciencias de la salud y siempre es bienvenido precisamente por estas anécdotas, por su frontalidad, como decíamos hoy al comienzo. Su agente inmobiliario debe estar matriculado, Colegio de Corredores Inmobiliarios de la provincia de Santa Fe, la matrícula es intransferible. El corredor inmobiliario debe estar matriculado en el Colegio de Corredores Inmobiliarios. Óptica de Marco, anteojos recetados, anteojos para sol, lente de contacto así celeste como los míos, accesorios, atendemos obras sociales, óptica de Marco, atendido... ¿Qué me miras, Elda? Me mira, no desconfía. No, el sol le molesta para verte los ojos. Saludos para nuestra los ojos celestes. Para Lina y Marisa, es una gente muy, pero muy buena. Aristóbulo del Valle, 6141. Gracias por atender mis ojos. Masaco me mira también. No lo pueden creer. Bueno, más preguntas para el doctor. Aldana, ¿vos tenías alguna que hacerle al doctor? Sí, más que nada por ahí relacionada a esto de las estadísticas. Bueno, cómo llama la atención de que tan poca sea el número, ¿no?, de gente institucionalizada en la Argentina, y a la vez saber que, o creer por lo menos, me parece que la gente cada vez vive más, incluso, ¿no? Y a eso se suma también la otra estadística, la del Alzheimer, que va en aumento, por lo menos lo que aquí Hugo Valderrama también, hijo, nos comenta. Lo que mi hijo le comentó, claro, es así. Es eso, se vive más y hay más demencia, es así. Lo que pasa es que tengamos en cuenta lo siguiente, acá hay una cuestión evolutiva imposible de frenar. O sea, por ejemplo, los pacientes que yo atendía cuando tenía de mi hijo no son los mismos que atiendo ahora. Hoy empiezan a llegar al paciente ancianos universitarios, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son los que las personas, estoy hablando de 85 años para que se den una idea de las edades, ¿no? Pero en realidad el paciente geriátrico para nosotros, si bien se define como a partir de los 60, 65 años, la realidad es que el paciente geriátrico para nosotros empieza, yo te diría a los 85, ponerle 80 si hay mucho deterioro, y de ahí en adelante. Empieza a pasar que hay gente de esa edad que son abogados, que son médicos, que son ingenieros, que llegan a la consulta. Cuando yo empecé a atender a la gente,
era toda gente, trabajadores de campo, trabajadores del Estado, porque era muy difícil que esa generación que yo pensé atender hace casi 40 años atrás, cuando empecé a hacer la profesión, llegasen a la universidad. Era prácticamente una élite la que podía calificarse universitaria, desde el punto de vista universitario. Entonces, ha empezado a cambiar. Entonces, este es un paciente que razona distinto, te pide distinto, analiza la cosa distinta. Es un paciente que además, él y las familias demandan mucho más. No hay tanto de mi hijo, el doctor, me paro delante de un señor que es casi un dios y le digo sí. Yo me acuerdo cuando era pibe, a mí me llevaban al médico, si el médico me decía, bueno, a este chico hay que nuclearle un ojo, mi madre decía, bueno, saquen el ojo. Pues no dudaba de la palabra del médico. Sí. Hoy la gente duda, analiza, pregunta, y me parece que es bueno. Lo que pasa es que también se pasa para el otro lado, o sea, cree que la medicina se estudia a través de Google o que nosotros leemos los prospectos de los medicamentos y con eso recetamos. Entonces se subestima también la labor del médico. Y ahí, bueno, en esa mezcolanza hay una realidad. Las enfermedades también van mutando. La gente se moría de una apendicitis, un flemón dentario, cuando yo era pibe. Hoy, por supuesto, nadie se muere de apendicitis. Todavía hay gente que me dice, ay, doctor, no me quiero operar por miedo a la anestesia. Yo me río y digo, ¿usted conoce mucha gente muerta por anestesia? Pero sí, vas a saber de qué, me hablan de cloroformo, no sé de qué me están hablando. Entonces, la enfermedad de Alzheimer, que mi hijo te plantea que hoy las demencias seguirán, pero puntualmente la enfermedad de Alzheimer, que se ve mucho, fíjate vos, cuando yo me recibí médico, si te preguntaban eso en el examen de neurología o de psiquiatría, ¿era para ponerte un 4 si te pensaban aplazar? ¿O para ponerte un 10 si eras muy bueno? Era lo que nosotros llamamos medicina los chimentos. Era la pregunta difícil, porque era una pregunta prácticamente no veíamos nosotros. Pero capciosa. Alzheimer fue un médico prácticamente me dio que no existió Alzheimer como tal. Atendió a una mujer de 50 y pico años que tenía una demencia que le llamó la atención, hizo lo que nosotros llamamos un paper, hizo una documentación, la presentó, y bueno, y quedó olvidada. Y resulta que después empezamos a ver ese modelo de demencia que se dio en esa mujer de 50 y pico de años, empezamos a ver a partir de los 65, 66 años, y cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez se vive más y cada vez se vive más estresado, y hay factores, noxas, decimos nosotros, agresivos, en la situación en la que vivimos, que no vivían en la época no se veían en la época del Alzheimer. Ejemplo, yo siempre le digo a la gente, cuando yo era pibe, nunca vi un pañal geriátrico. Yo no conocí ninguno de mis abuelos usando pañales. Y hoy es una industria la del pañal geriátrico. ¿Qué pasa? Ahora la gente viene pinchada, se le escapan las cosas. No es que se le escapan las cosas. Es que los que antes morían, hoy quedan vivos, pero quedan pinchados. Entonces la medicina tiene una deuda con todo esto. ¿Sabes qué? La gente vive más, es verdad, como dice mi hijo, pero también se deteriora más. Y las terapias y las coronarias permiten que la gente viva más. Entonces, que antes se moría, hoy queda vivo. Pero vuelve a tu casa y queda como quedó. Entonces, a veces la calidad de vida que resta es complicada. Entonces, estamos entrando en una etapa de la medicina que tiene que cambiar, que tiene que abrirse a otra mentalidad. No es solamente salvar vidas, sino cómo logramos que la gente que queda viva, o la gente que tenemos bajo nuestra asistencia, sea cuidada adecuadamente. O sea, entra la etapa del cuidado como algo importante. La medicina dice, hasta acá llegué, pero bueno, y ahí volvemos a cómo formamos a los cuidadores, sean familiares o sean profesionales. Doctor, última pregunta en un minuto, sí. Porque ya estamos sobre la pausa y bueno, y está el otro invitado. Se viene la reformulación de esto de la jubilación, ¿no? A los 70 años. Su opinión, para mí, están equivocados, ¿no? Recién lo decía con la profesión suya. Yo por ahí ayer hablaba con una docente. Vos imagínate yo con 70, con los chicos de 10 años, con 65 años y dando clases. Es una falta de respeto, ¿no? Sí, está claro que no es mi tema, porque no es el legislativo el tema, hasta que no esté escrito, creo que hoy se aprobó, o están en eso, por lo menos venía escuchando. Hay media sanción del Senado. Sanción, ahí está, media sanción. Bueno, la tengo que leer para darte mi opinión, pero en principio lo que yo tengo entendido es que no es que es obligatorio que te jubiles a los 70, sino que te dan la opción. Hay gente, de hecho, muy valiosa, que realmente es una lástima perderla porque hay que jubilarla. Y pasa mucho con yo que soy docente universitario, digo que hay mucha gente en la universidad, son cerebros, son intelectualidades que es una lástima perderlo. Entonces, darle la oportunidad que esta persona pueda trabajar 5 años más, o inclusive la mujer que se jubila a los 60, 10 años más, sería importante. Lo que estoy con vos es que es complicado decir, usted se queda hasta los 70. Porque además hay una cuestión que nadie analiza y no se plantea, que no es solamente
desde el punto de vista del análisis de nuestros viejos, o nosotros como futuros viejos a corto plazo, de qué nos va a pasar si nos conviene a los 65 o a los 70 más, sino que el que ocupa un trabajo a los 70 está ocupando un trabajo que podía ocupar tal vez otro que tiene en este momento 25. Y hay que tener cuidado con eso, porque uno dice, no, pero las personas mayores, bueno, ojo, porque no es que, no confundamos. Si vamos a hablar de trabajos de poca categoría, porque son viejos, estamos ahí sí en un problema. O sea, si la persona trabaja, debe ser un trabajador con todas las características que, tanto de derechos laborales como de posibilidades intelectuales de desarrollo. Si yo me dicen, no te jubilo, tenés que trabajar hasta los 70, pero, no sé, dedicate a fabricar bonetes y a jugar con plastilina, vamos mal. Entonces, no solamente el problema está desde la individualidad del anciano, sino de que el puesto de trabajo que a veces ocupan las personas mayores que se quedan, puede ser el no trabajo que tenga el joven. Ahora, te digo esto y te cierro. Es muy interesante lo que ocurre en algunos, por lo menos, proyectos que se plantean en Europa, que tienen que ver con lo que nosotros llamamos la jubilación a la carta. Ajá. ¿Qué es la jubilación a la carta? Es aquella que a vos te permite decir, bueno, suponete, yo que tengo 63. Sí. Teóricamente, hasta ahora me tengo que jubilar a los 65, 66, creo que me dan un año más. Exacto. Yo empiezo a programar, por eso es a la carta, en vez de trabajar 8 horas, por ejemplo, trabajo 6 y gano tal vez un poco menos. Pero 2 de ellas, por ejemplo, las dedico a docencia y formo a los jóvenes que vienen de atrás. Entonces el Estado aprovecha mi experiencia, no sé si mi sabiduría, pero sí mi experiencia. Está bueno eso. Entonces, y al otro año trabajaré menos, trabajaré 4. Y permite que no sea jubilación a guillotina, como es en este momento, donde vos sos gerente de banco y todo el mundo te dice adiós señora, y al otro día ya no da más crédito, entonces no te saluda. Porque eso es lo que nos pasa, ¿viste? Y ni hablemos de los novios, cuando llega el novio a tu casa, ya la cabecera no ocupa más y va al sillón, a la mecedora. Sí, la última, cortita. Cortita. Quería decirle que usted había dicho que ser médico no era ganar plata y que había invertido mucho en su profesión. Muchísimo. Y nosotros vemos lo que significa ser médico y vivir aprendiendo y salvar vidas, porque eso es lo que se trata. Tal cual. En la Argentina, ¿se subestima la profesión de médico? Se subestima mucho hoy la juventud médica. Pasa mucho que viene la gente y te dice, yo voy a tal hospital o a tal sanatorio, me atiende una persona muy joven y me da miedo eso. Bueno, creo que es una deuda pendiente. La formación del médico puede ser un poco mejor, un poco peor. Por supuesto, hay distintas universidades, distintas facultades, forman distinto a la gente. Pero la gente tiene que entender esto. En general, el médico joven sabe mucho, pero tiene muy poca experiencia. Claro. El médico mayor, como pasa conmigo, sabe menos, porque se va olvidando algunas cosas y no alcanza a incorporar las nuevas, pero tiene experiencia. La gente tiene que valorarlo. Hay una tendencia a que se subestime, sí, es real. Y la inversión es altísima, altísima. En serio, en costos, si yo me pongo a explicar lo que cuesta nada más un doctorado, ustedes... Es una fortuna. Que siempre se lo tienen que pagar a ustedes. Ah, por supuesto. Gracias, doctor. Muy amable como siempre, un lujo tenerlo acá, ¿eh?